¿Qué está pasando en el mundo? Nuevo mensaje de Vladimir Putin anunció ruptura total con la Unión Europea y de los pocos tratados que tenía se terminaron. Rusia acusó a Europa de ser parte de Occidente, de imponer sanciones absurdas por la guerra de Rusia y Ucrania. La Cámara Baja de Rusia informó la eliminación de todos los tratados con la Unión Europea. La invasión que tiene con Ucrania va a cumplir un año. Rusia nunca esperó que se prolongara tanto tiempo. Hay un desgaste entre los dos bandos. La Unión Europea mencionó nuevas sanciones a Rusia por su invasión. Vladimir Putin no se detendrá hasta que los objetivos se cumplan. Rusia pensó que sería una invasión rápida, pero con el apoyo de los países de la OTAN y Occidente han resistido por el envío de material bélico a Ucrania, lo que ocasiona que se prolongue más el conflicto, a no mandar lo que pide Ucrania para terminar lo más rápido este conflicto. ¿Qué sucederá? Rusia ya dijo que si se pone en peligro su territorio con este tipo de ayuda militar que proporcionan los países de la OTAN y Occidente, él respondería con el mismo nivel y que recordarán que tiene a su disposición armas nucleares en caso necesario. ¿Qué pasará? Con esto la situación en la zona se pone crítica, pero estaremos informando. Escuchemos. Hoy, Rusia ha continuado cortando lazos con Europa. Ahora la Duma, la Cámara Baja de Rusia, ha adoptado una ley para rescindir todos los tratados internacionales firmados con el Consejo de Europa. Fue Putin quien presentó el proyecto de ley y tiene que ver sobre todo con la Convención para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Convención de la Supresión del Terrorismo y la Carta Social Europea, que garantiza derechos sociales y económicos. Rusia asegura que es una respuesta a la eliminación de su país como miembro del Consejo de Europa el 16 de marzo del año pasado. Solo por pertenecer al Consejo de Europa, Rusia ya pagaba y contribuía a los presupuestos del Consejo. Esa contribución iba a ser de 33,7 millones de euros en 2022, pero por la terminación de la membresía de Rusia en el Consejo, el Kremlin decidió pagar contribuciones solo por el periodo de estadía en esa organización, es decir, del 1 de enero al 15 de marzo de 2022, un importe total, por lo tanto, de 5,7 millones de euros. Bueno, la verdad es que efectivamente esta guerra, que empezó hace ya casi un año, va a ser un año, pues está durando demasiado, ¿no? Para nuestros parámetros, también para los parámetros de los pobres ucranianos, que son los que están padeciendo en primera persona los desastres de la guerra. Pero es que Zelensky ya está cansado de esta guerra. Aquí el que no está cansado parece es Putin, aunque hay un par de detalles que podríamos comentar acerca de, pues eso, ¿no? De que parece que Putin ha tenido que rectificar y que está teniendo problemas, o ha tenido una serie de problemas, pero desde luego los que parece que se están cansando son los países europeos, de la Unión Europea y de la OTAN, que están en torno a, pues eso, a Ucrania, ¿no? Entonces, este tipo de negativas de enviar cierto armamento puede obedecer simplemente pues a dos motivos que no tienen nada que ver y hay que elegir entre uno de ellos, ¿no? Uno es que, bueno, queremos que la guerra se alargue lo más posible y por lo tanto no os enviamos lo que nos pedís y que parece que necesitáis, sino que os enviamos una serie de cosas para que aguantéis, pero queremos prolongar esto más. O simplemente la otra opción, y insisto, hay que elegir entre una de las dos porque son incompatibles. Estamos hartos de la guerra, esta es la segunda opción, estamos hartos de la guerra, queremos que os sentéis a negociar con Rusia. Yo la verdad es que no sé con cuál quedarme porque me faltan datos, pero la verdad es que efectivamente esto que comentaba José Antonio acerca del resquebrajamiento del bloque occidental, que esto se está viendo ya, porque por ejemplo Hungría y otros países ya están empezando a decir, bueno, todo este tipo de sanciones que se impusieron a algunos oligarcas, a algunos hombres ricos de Rusia, ¿no? Por el tema de la guerra de Ucrania, pues nosotros vamos a pedir que se le levanten estas sanciones a este y a este, porque ya está habiendo una fractura en el bloque europeo. Esta idea que se nos ha vendido, que es muy bonita, que está muy bien, de que ha habido una unidad impresionante en torno a la guerra de Ucrania, bueno, pues bien, pero yo creo que no. Las noticias que vamos conociendo son que no. Y una cosa relacionada con la anterior, que es una noticia de estos días, es que al parecer se han reunido generales americanos en territorio polaco con generales ucranianos. Insistimos una vez más en la idea de que esto es una guerra de la OTAN contra Rusia, de Rusia contra la OTAN. No es que la guerra se esté dirigiendo desde Kiev y ya está, o no es que estén recibiendo consejitos de una u otra parte, sino que la planificación de la guerra ya parece cada vez más claro
que también interviene Estados Unidos, los generales americanos. Y esto no es una noticia que ha publicado Russia Today o Sputnik o cualquier otra plataforma pro Putin o lo que sea. Esto está publicado por Radio Free Europe, Radio Liberty, que está financiada por el Congreso de Estados Unidos, esa página web, y es una fuente de noticias pues muy interesante para seguir, ¿no? Entonces, la cuestión es precisamente esto. ¿Quién está controlando el ritmo de la guerra? ¿No? Porque una cosa es lo que sucede en el frente de batalla, que bueno, pues uno juega sus fichas, uno mueve sus fichas y luego las fichas pues interactúan entre ellas y a ver qué sucede. Pero desde luego quien está moviendo los hilos están en Moscú y están en Washington, ¿no? Y por supuesto, al parecer, esto es algo que se venía advirtiendo ya desde hace por lo menos 6 meses. Las victorias en el terreno de batalla de Ucrania van a ser así durante bastante tiempo. Es decir, de repente o en un momento dado, el ejército ucraniano va a hacer un gran avance, pero a renglón seguido el ejército ruso va a hacer un gran avance, porque el territorio ucraniano lo propicia, ¿no? Es decir, no es un territorio fácilmente conquistable. Lo que es difícil es mantener una presencia que sostenga, que defienda esa plaza, ese sitio. Recordemos que estamos hablando de un tipo de guerra que esto es del siglo XVI, es decir, eso de plazas fuertes, localizaciones, puntos estratégicos, es un tipo de guerra del siglo XVI. Hemos vuelto siglos atrás, ya no es solo el ciberespacio, ya no es solo ataques aéreos, ahora estamos hablando de guerra sobre el terreno, de guerra por el territorio, cosa que no veíamos desde hace, pues desde el siglo XX, por supuesto, pero que es típico más del siglo XVI que no de ahora. Ayer vivimos también un pequeño barullo comunicativo. Medvedev salió y dijo de una manera fehaciente y clara, porque todos lo vimos, que si ganaba Ucrania la guerra por la ayuda de Occidente habría guerra nuclear, pero Peskov de inmediato salió a decir públicamente que eso no había sido, y posteriormente también un comunicado de esta mañana del Kremlin dice esas palabras no fueron tal cual se está interpretando en Occidente. No había mucha manera de interpretarlas diferentes a lo que había dicho Medvedev, que es exactamente eso. Eso sí, el comunicado deja ahí un pozo, ¿no? Un reguero que dice: no ha cambiado en nada la política nuclear en Rusia, la estrategia nuclear en Rusia. Pero la estrategia nuclear en Rusia también va en que si se siente atacada o se siente perjudicada por Occidente, va a reaccionar nuclearmente, con lo que vuelve a jugar comunicativamente Rusia. Primero ha soltado el globo sonda, luego ha recogido un poquito la posición, pero sigue manteniendo ahí la posición fuerte de una amenaza nuclear, aunque insiste en que no está amenazando nuclearmente. No sé cómo ves cómo se ha vivido todo este movimiento. No, es exactamente como lo has descrito y como lo describe el comunicado. Es decir, la doctrina o la estrategia nuclear de Rusia es esa. Tenemos armas nucleares, el mundo tiene que saber que tenemos armas nucleares, que no las vamos a usar por cualquier motivo, pero que estamos dispuestos a usarlas, ¿no? Entonces esa disuasión nuclear es de la Guerra Fría y se mantiene. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Nuevo mensaje de Vladimir Putin anunció ruptura total con la Unión Europea y de los pocos tratados que tenía se terminaron. Rusia acusó a Europa de ser parte de Occidente, de imponer sanciones absurdas por la guerra de Rusia y Ucrania. En la región del Donbass de Ucrania, los combates están más intensos con Rusia, se está incrementando la escalada en la guerra. Hay una ofensiva rusa que está movilizando a miles de reservistas desde diciembre, están afectando la defensa de Ucrania. Te invito a ver el video. Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de tratar de detener el desarrollo de la empresa Gazprom. Rusia defenderá sus intereses económicos y ningún país podrá detener el crecimiento por las sanciones internacionales que Occidente y la Unión Europea le han puesto por la guerra de Rusia y Ucrania. No te pierdas el próximo video, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.